exponernos tu trabajo, por favor. Sí. Buenos días. Mi título de tesis es Diseño e implementación de robots de servicio de bajo costo para adultos mayores. El contenido de esta presentación, explicaré los antecedentes, la problemática, los objetivos que tenemos, el sistema, una descripción general del sistema, descripción de los componentes, los resultados y las conclusiones a las que llegamos. Bueno, la CONAPO indica que entre 1990 y 2017 hubo un incremento del número de adultos mayores en el país, es decir, la población envejece. El número de personas mayores ha incrementado, esto debido a diferentes causas como mayor esperanza de vida o mejores servicios de salud. Esto se ve reflejado en que la gente vive más. También eso, con una baja natalidad, pues ocasiona que en el país haya mayor número de adultos mayores. Esto trae consigo diferentes escenarios. Debido a que un adulto mayor requiere de ciertos cuidados, debido a diversas causas como problemas en la movilidad, lo que nos lleva a identificar escenarios de riesgo en los cuales el adulto mayor corre mayor peligro. En este caso, uno de los escenarios de riesgo es tendencia del adulto mayor a vivir solo, también la disminución de las capacidades cognitivas y motrices, ambientes sin supervisión. Esto quiere decir que a pesar de que vivan solos, los lugares donde viven no cuentan con la adecuada adaptación para que un adulto mayor prevenga caídas o realice alguna especie de cuidado. También en ambientes sin adaptaciones necesarias para la adecuada movilidad. Estos escenarios ocasionan que surjan situaciones de emergencia en las cuales se pone en riesgo la vida y la salud de los adultos mayores. Estos escenarios pueden identificarse y tratarse con las herramientas adecuadas que se enfoquen en el monitoreo del adulto mayor, la detección de situaciones de emergencia, la comunicación e integración a la sociedad. Esto se da porque, a pesar de que tengamos un sistema enfocado al cuidado del adulto mayor, también debemos de entender que el sistema no debe de aislar a la persona, sino por el contrario, integrarlo y permitir comunicación con otros miembros de la sociedad. También administración de actividades y medicamentos y tareas de ortopedia y terapia. Esas son algunas de las áreas en las cuales el cómputo ubicuo puede apoyar al cuidado de adultos mayores. Resalto la administración de actividades y medicamentos debido a que es uno de los problemas con los adultos mayores es la adherencia a la medicación. La adherencia a la medicación no es otra cosa de que el adulto mayor ingiera sus medicamentos en el tiempo indicado por el médico. Esto previene que enfermedades crezcan o se realice mayor deterioro en el adulto mayor, por lo que es conveniente, o muchas veces el cómputo ubicuo se enfoca en sistemas que apoyen la gestión de actividades, y dentro de esas actividades se gestiona la administración de medicamentos. Un sistema de cómputo ubicuo tiene como algunas características importantes que trabajan de forma distribuida, lo que nos permite tener diversos elementos que conformen el sistema trabajando para lograr un objetivo. También se habla de que debe ser transparente para los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario no se debe de enfocar o no debe de enfocar esfuerzos en hacer que el sistema funcione, sino que el sistema debe de apoyar a las tareas. Debe ser consciente de contexto. Este es un elemento muy importante dentro de los sistemas de cómputo ubicuo, porque la conciencia de contexto le permite al sistema conocer el entorno en el que se encuentra, identificar cambios, identificar situaciones y responder conforme a ese contexto. También su funcionamiento es autónomo,
va ligado a que debe ser transparente debido a que las actividades que él desempeñe no deben de requerir interacción humana. Y por último, manejar multiplicidad de acciones. Quiere decir que al estar trabajando en un entorno en el que el sistema se encuentra muy relacionado con un ambiente que puede cambiar, debe de ser capaz de identificar las acciones que puedan ocurrir en ese entorno y responder a esas acciones. Por ello, la propuesta que tenemos es un sistema desarrollado con las herramientas del cómputo ubicuo enfocado a la tarea de asistencia de adultos mayores. ¿Cómo realiza esta asistencia? Pues gestionando las actividades que dicho adulto va a realizar, es decir, la agenda, entregar recordatorios de esas actividades, gestionar, adaptarse a los diferentes entornos en los cuales el sistema puede ser implementado y con diferentes métodos de comunicación con los usuarios. Este es el objetivo principal, gestionar las actividades, es decir, las tareas que va a realizar y los medicamentos que debe de consumir. Esto nos lleva al objetivo principal de esta tesis, que es construir un sistema con las características de los sistemas de vida asistida por el ambiente, cuyo costo económico sea bajo, adaptable a diferentes entornos y enfocado al cuidado de adultos mayores. De igual modo, realice tareas de gestión y recordatorio de actividades médicas. Bueno, este sería como todo el objetivo que nos planteamos al desarrollar la tesis, y voy a proceder a explicar el sistema que desarrollamos. Este sistema se conforma de 3 componentes principales. El primero es el dispositivo del usuario. Este dispositivo se encarga de proporcionarle al sistema desarrollado el estado en el que se encuentra el usuario. En este caso, para nosotros lo importante es conocer la posición o la ubicación dentro del entorno en el que se trabaja. El robot tiene 2 tareas principales, es la entrega de recordatorios y desplazarse en el entorno, esto con el objetivo de entregar los recordatorios. Y el servidor es el encargado de gestionar las actividades, recopilar la información que se requiera y ayudar en el procesamiento al robot, es decir, apoyarlo para cumplir los objetivos propuestos. El robot es el principal método de interacción que se tiene con el adulto mayor y, como ya mencioné, sus tareas son navegar en el entorno, en el ambiente e interactuar con el usuario. El dispositivo del usuario pues, nos permite conocer su ubicación y el estado en el que se encuentra. Y por último, el sistema se compone de 3 subcomponentes, que es un gestor de interfaces, un gestor de actividades y un gestor de posición. El gestor de interfaces permite recopilar la información que se requiere, por ejemplo, las tareas que deben de recordársele al usuario. Estas tareas o estas actividades que va a tener, al igual que los medicamentos, son proporcionadas por una persona, por ejemplo, en el caso de las actividades, por algún familiar del paciente, del adulto mayor, y en caso de los medicamentos, es por su médico. También se permite hacer algunos parámetros de configuración, como describir el entorno en el cual se encuentra el sistema. El gestor de actividades permite apoyar al robot a administrar los mensajes que debe de entregar, es decir, generar en el tiempo que se debe el mensaje y también consultar la información que es agregada a las interfaces. Por último, el gestor de posición nos permite desplazar el robot de un punto en el entorno hacia otro punto en el que se encuentre el usuario al que se le debe de entregar el mensaje. Ahora voy a describir el robot que se utilizó. Vuelvo a decir las tareas principales: navegar en el entorno, entregar mensajes. Por eso el robot se encarga de la interacción con el ambiente y con el usuario, mediante el desplazamiento del mismo a través del entorno, a fin de llevar un mensaje
y reproducirlo en forma de mensaje de voz. El robot construido se basó en dos objetivos. El primero, mantener el costo económico bajo, y el segundo es que permita realizar las tareas. Este robot, que se muestra aquí en la imagen, es el que construimos, es una especie de carrito que tiene una bocina y permite desplazarse en el entorno. Los componentes principales del robot es una computadora Raspberry, una tarjeta Arduino, el chasis sobre el cual van montados todos los componentes, unos módulos de batería, los controladores y los motores. La Raspberry me permite procesar un conjunto de imágenes. El robot, más adelante lo describo, el mecanismo de navegación, pero se basa en análisis de imágenes. La tarjeta Arduino la utilizamos porque la Raspberry cuenta con ciertos número de puertos para controlar algunos componentes, como son estos controladores del motor. Sin embargo, nos vimos limitados por el número de puertos que tenía la Raspberry y decidimos utilizar un Arduino conectada a través de una comunicación USB para que la Arduino sea la encargada de controlar las órdenes que ejecutan los controladores de motor y dejarle el trabajo a la Raspberry nada más de procesar las imágenes y hacer operaciones de mayor nivel. Los módulos de batería se ocuparon independientes para la Raspberry y para el Arduino, y aparte para mover los motores. Bueno, el problema de hacer que un robot navegue en el entorno pues es atacado por diferentes autores de múltiples formas. Se han creado pisos inteligentes que permiten determinar un punto A o un punto B, o etiquetas. Bueno, las soluciones son muchas. Nosotros ocupamos un mecanismo de navegación basado en la identificación de marcadores. Más adelante les voy a mostrar los marcadores que utilizamos, pero estos permiten delimitar zonas en un entorno. Este es el entorno, fijamos un marcador en un determinado lugar y hacemos que el robot analice las imágenes, detecte el marcador y con esto conoce el área en la que se encuentra. Si el robot necesita desplazarse a otra área, basta con el servidor detectar en la zona en la que se encuentra, indicarle la dirección a la que debe seguir y el robot buscará el siguiente marcador en la dirección indicada por el servidor. Con esto se pueden construir caminos que lleven al robot de una zona A a una zona B. Entonces, aquí en esta diapositiva presento el algoritmo utilizado para la navegación del robot. En primera instancia, el robot lo que hace es identificar una imagen y analizar si hay un marcador dentro de esa imagen. Es decir, si el marcador, el robot está viendo hacia un punto de control o un punto de referencia. Si es así, el robot empezará un proceso para desplazarse hacia ese marcador a fin de ubicarse en una zona. Para realizar esto, el robot empieza identificando la posición del marcador en la imagen, es decir, toma una foto, ve en dónde se encuentra el marcador y con esa posición determina si necesita girar hacia la izquierda, a la derecha o seguir recto. Una vez que se le dan estas instrucciones, el robot avanza y se realiza este proceso mientras se sigan encontrando marcadores. Puede darse el caso que uno de los giros, debido a la característica al robot en sí, que pierda de vista un marcador en camino hacia él, pero eso se corrige a través del análisis del movimiento anterior que realizó y se realiza un giro al lado contrario. En caso de que esa corrección no funcione, se tiene una variable que permite controlar el número de errores máximos permitidos, y si sobrepasa ese número de errores se puede decir que el robot se encuentra perdido. Entonces se empieza a girar en el entorno para identificar un nuevo punto de referencia. Bueno, el marcador del que les he estado hablando es este tipo de marcadores es los que utilizamos y se compone de 3 elementos: un borde, un identificador y un color de resalte.
El borde, bueno, primero, el color de resalte nos permite identificar este marcador dentro de la imagen, es decir, hacer que el marcador en sí sea más fácil identificarlo debido a su color. El borde nos permite delimitar o crear una forma para una segunda clasificación, debido a que pueden existir elementos dentro del entorno que cuenten con este color. Por lo tanto, hacemos una segunda verificación por forma para seleccionar un marcador. El tercer elemento es un identificador, el cual nos permite seleccionar el área. Este identificador es único para cada uno de los marcadores en el entorno, o de los espacios, y nos permite analizar también la imagen para asignarle una clave única. Bueno, para hacer este análisis del marcador dentro de la imagen, empezamos con un enfoque o con un modelo de color RGB, debido a que es el que nos proporcionaba la cámara. Para esto, el modelo de color RGB permite descomponer una imagen en color en 3 imágenes, uno para el componente rojo, uno para el verde y uno para el azul. La característica del color magenta nos permite que en el rojo y en el azul se tengan píxeles demasiado claros o claros, y en el canal verde esos mismos píxeles se encuentran en oscuro. Esto nos permite una selección del color magenta. Sin embargo, para algunas imágenes con poca iluminación era difícil identificar cuál era un color claro. Por ejemplo, aquí el color azul se ve grisáceo y en realidad pues el color magenta es blanco. Esto nos llevó a un proceso de ecualización de imágenes, con el cual analizábamos o calculábamos el histograma de la imagen, identificábamos si el histograma se tendía hacia una zona muy oscura y muy clara, y realizábamos una ecualización de la imagen para distribuir los píxeles ubicados en la zona oscura en la imagen, dentro de todo el rango ocupado por la imagen. Esta primera idea para filtrar el color nos daba muchos problemas debido a los problemas de luminosidad, y a pesar de una ecualización por histograma, el proceso la selección de marcadores no funcionaba correctamente. Otro de los problemas que traía era el tiempo que tardaba en analizar cada una de las imágenes, calcularle el histograma, por lo que se decidió utilizar un modelo de color que nos permitiera eliminar los problemas de brillo. Este modelo de color es el HSV, por sus valores, el cual se compone de 3 valores: el matiz, la saturación y el valor. La saturación nos permite crear un color o seleccionar un color, y la saturación y el valor nos permiten identificar qué tan blanco o qué tan oscuro está ese color. Entonces, con esto eliminamos los problemas de la luminosidad de la imagen, pues aquellas que estaban en el rango indicado por la saturación, dentro del color magenta, pues serán seleccionados. Si acaso píxeles demasiado oscuros, pusimos algunos límites para eliminar este pico del cono y el centro del círculo, para que no se seleccionaran blancos muy cercanos al magenta. Con ello se creó un filtrado de color, y solo era necesario hacer la conversión entre el modelo RGB presentado por la imagen y el modelo HSV. Para ello pues basta con identificar cuál componente predomina, y en base a identificar cuál es el máximo y el mínimo, se generaban las fórmulas para realizar el cálculo de el matiz, la saturación y el valor. Con esto obteníamos este tipo de selección. Tenemos un marcador en la imagen, el robot lo que hacía era borrar todos los demás y seleccionar por forma. Sin embargo, aquí pusimos a propósito otro objeto con color magenta, pero que no tenía la forma del marcador, por lo que es posible que en el entorno se obtengan figuras de este tipo, por lo que se tiene que hacer un filtrado de objetos por forma. Para filtrar los objetos por forma, pues se tienen que seleccionar determinadas características que nos permitan identificar un objeto sin verse afectado por transformaciones de traslación, rotación o cambios en la escala.
pues el robot se encuentra moviendo y la forma en que puede ser captado el objeto por la cámara puede ocasionar estas transformaciones. Para ello se utilizó unas características llamadas momentos de Hooke, las cuales proporcionan un cálculo invariante a estas transformaciones. Una vez que se calculan las características de un objeto, bueno, los momentos de Hooke en este caso, bastaba con hacer un selector que permitiera filtrar otros objetos de los marcadores. Para ello se empezó a analizar los momentos de Hooke, son 7 valores, se hicieron un análisis de los 7 momentos y se identificó que en todos ellos los marcadores seguían o se mantenían en cierto nivel y los otros objetos se mantenían por encima del nivel seleccionado para los marcadores. Por lo tanto, solo había que seleccionar aquellos momentos de Hooke que nos proporcionaran la mejor selección y establecer un nivel para dichos momentos. ¿Cómo se estableció ese nivel? Pues se realizó a través de un algoritmo genético con una representación real en la cual los niveles eran valores del cromosoma y la función a optimizar era reducir el número de errores proporcionados por esa clasificación. Para ello se utilizó una cruz aritmética, una mutación con el 1% de probabilidad y un torneo de selección un torneo de 2 individuos para la selección, y eso nos permitió identificar el nivel óptimo en un conjunto de pruebas para realizar la clasificación de marcadores por forma. Bueno, hasta aquí la construcción del robot. Para construir el servidor, pues recordando, es necesario tener un gestor de interfaces que nos permita capturar información, un gestor de posición que nos permita proporcionar al robot la información necesaria para ir de un punto A a un punto B, y el gestor de actividades, que es el que administraría las tareas que se van a desarrollar. Para las interfaces, pues se construyeron 4. Una nos permite capturar los usuarios, otra crear el mapa del entorno, la siguiente es crear las citas que va a tener el usuario, y por último los medicamentos. Para crear los usuarios, pues es una interfaz muy sencilla, agrega el nombre y permite borrar y editar. Para crear el mapa, se crearon 4 figuras como identificadores, entonces se puede seleccionar 1, 2 o 3 o hasta las 4 para crear un conjunto de identificadores para las áreas. Entonces, el usuario o el que administra el sistema tendría que proporcionarle un nombre, por ejemplo cocina, seleccionar los marcadores las figuras en el marcador, y con eso crearía un punto en el mapa. Para crear un camino, es decir, que el robot se va a dirigir de la sala a la cocina, basta con darle clic aquí y aquí para crear el camino. Esto también se puede borrar. Por último, una vez que se definió un camino, hay que indicar si la sala se encuentra a la derecha de la cocina o a la izquierda, nada más para saber qué dirección debe seguir el robot. Eso se hace a través de esta interfaz que permite identificar de la sala a la cocina, tiene que dirigirse hacia la derecha. Eso nos permite crear un conjunto de mapas que describan el entorno. Las citas, de igual manera, es un formulario que permite agregar una descripción y una fecha y una hora para el evento. Esto programa una actividad. Sin embargo, el mensaje pues es conveniente que se entregue horas antes. Para hacer esta entrega de mensajes se creó un archivo que permita la configuración de la programación de los mensajes, en el cual se indique la hora de entrega inicial, digamos a partir de qué hora no quiere ser molestado el usuario, o a partir de cuál hora ya puede ser molestado, el número de mensajes que se van a crear por evento, y con qué hora de anticipación se van a agregar esos mensajes, es decir, a la hora del evento, 1 hora, 2, 3 y 5 horas antes. Esto nos permite que el sistema se configure a las preferencias de un usuario. También
La gestión de medicamentos pues es igual rellenar un formulario con la duración del tratamiento, los días, el nombre, las indicaciones y una fecha a partir de la cual se va a iniciar. Una vez que se tiene esto, el sistema configura las alertas en base a una tabla de dosificación estandarizada propuesta por Eric Jones. Y esta tabla puede ser editada por el usuario, pues por ejemplo en tomas de cada 3 horas el tiempo sería a las 12, a las 3, a las 6, a las 9 y a las 12, el tratamiento a seguir, bueno, a las 15, a 18 y 21. Sin embargo, esto puede preferir el usuario iniciarlo a la 1, 4, entonces nada más basta con modificar el primer valor y ya con eso se programarían todos los mensajes. Si recordamos, aquí al ingresar solo pide una fecha, no una hora, debido a que si es el día actual que se plantea iniciar, por ejemplo, el día de hoy hago el registro, va a empezar a contar el tratamiento a partir de la fecha actual, o sea, a partir de la siguiente que tocaría, acorde con la tabla, y extendería el tratamiento para indicar que se cumplan todos los días. Con esto la programación de las interfaces, de los recordatorios, se basa en la información proporcionada. Bueno, por último, ¿cómo hacer? ¿En dónde se encuentra el robot? El robot, recordemos, hace un análisis de imágenes. Sin embargo, el determinar qué figura tiene en el centro es un proceso que no se realiza dentro del robot debido a la capacidad de procesamiento, pero se sigue el siguiente procedimiento. El robot envía una foto al servidor, en la foto se filtra el color magenta. Con esto obtendríamos una imagen de este tipo. Si se dan cuenta, en esta imagen el identificador desapareció porque algunos píxeles tienen negros, el componente se encuentra cerca del magenta. Sin embargo, al seleccionar estos píxeles basta con identificar aquellos que se encuentran muy oscuros, o sea, el negro, y esto nos permite resaltar el identificador. Solo basta en blanco, solo basta eliminar el borde. Se hace otro análisis de la imagen y se elimina este borde blanco y se cuenta con el identificador. Se realiza el cálculo de los momentos de Hue y se pasa a un clasificador que permite determinar que es un triángulo, un círculo, un cuadrado o una estrella. Mencioné que existía un gestor de posición que nos proporcionaba la ubicación del usuario. Para esto, debido a lo extenso del sistema, se simuló a través de una interfaz en la cual se indica el usuario y el área en la que se encuentra y se le da a enviar. Este funciona como gestor de posición y envía al servidor la información relativa a la posición del usuario, a la ubicación del usuario en el entorno. Para determinar cómo debe de ir el robot de un punto A a un punto B, se utilizó el algoritmo de Dijkstra, representando el mapa a través de una matriz de adyacencia en la cual se identifica si es a la izquierda o a la derecha una conexión. En este caso no se está poniendo un valor para a lo largo del camino, sin embargo esto pudiera funcionar si se le asignan valores en lugar de izquierda o derecha. Ahora, ¿cómo hacer que se coordinen las actividades del robot, el gestor de la ubicación de usuarios y la creación de actividades? Debido a que las actividades pueden ser programadas en cualquier momento, son asíncronas, y el robot tarda diferentes periodos de tiempo en ir de un punto A a un punto B, identificar el marcador. Entonces lo que se utilizó es una comunicación asíncrona generando diversos estados en el generador de mensajes, y toda la coordinación de estos elementos se realiza a través de mensajes de texto. El robot, por ejemplo, envía, de texto y binarios. El robot envía la imagen al generador de mensajes y el generador registra la ubicación del robot en ese punto. Una vez que se tiene la ubicación del robot, por ejemplo, llega un usuario y se registra su nueva ubicación, ya se conoce la ubicación tanto del robot o de los usuarios, y al llegar
un mensaje nuevo que sea para el usuario para un usuario en específico, del cual se conoce su posición, el generador de mensajes envía los mensajes requeridos al robot para que se desplace en el mapa. Esto no tiene que ser en este orden, ya que el robot puede llegar en diferente tiempo. El primero se puede generar un mensaje y para ello se requirieron mecanismos como colas de mensajes que entraran en el servidor y se mantuvieran en la espera hasta la ocurrencia de la llegada del robot o la llegada de un nuevo usuario, o incluso si el usuario cambia de ubicación cuando el robot se dirige a un punto a otro, el robot actualiza la posición, o sea, genera nuevamente el camino a través del algoritmo de Dijkstra para desplazarse y cambiar para llegar al objetivo. Entonces todos estos eventos son administrados por el servidor, y pues la llegada de mensajes nada más se realiza analizando la información en periodos de tiempo de la base de datos, poniendo un rango de mensajes. Esto nos permite identificar si es el momento adecuado de entregar un mensaje, y con ello se realiza pues la entrega, ¿no? Estos mensajes que mencioné pues pueden ser enviados o recibidos por el servidor. Los mensajes recibidos es el registro de componentes, es decir, se conectó el robot al servidor, se conectó el gestor de posición. También puede recibir una nueva actividad, la actualización de una posición, ya sea en este caso del usuario, o la llegada del robot a un marcador. Esto es actualizar la ubicación del robot. Los mensajes enviados es el aviso de registro, es decir, es un acuse del mensaje anterior, del registro de componentes, que conocer la dirección a la que se debe de guiar el robot, mensajes de comunicación entre el servidor y los componentes de actividades y posición, y mensajes de terminación de recordatorios, que es decir, cuando el robot llega a un punto en el que debe de entregar un mensaje, el servidor empieza a enviarle la lista de mensajes y necesitamos un mensaje de terminación, es decir, ya no hay más mensajes por entregar. Esto nos permite manipular el tiempo entre lo que el robot llega a un punto y el servidor le entrega los mensajes, ya que en lo que son enviados los mensajes puede recibir un cambio de ubicación de un usuario, en fin, pueden ocurrir múltiples eventos. Mejor dicho, en el tiempo en el que lo reproduce pueden ocurrir cambios. Pues como resultados tenemos el robot, ¿sí? Es la construcción del robot. Se hizo, pues lo que se compró son el chasis, los elementos, y se armó y se programó con base a los requerimientos solicitados. Y este robot pues funciona de esta manera, el sistema funciona. Aquí lo que muestro es el inicio del robot, el inicio del servidor, el inicio del gestor de tareas, es decir, el proceso que genera las tareas, y el proceso que nos permite indicar la ubicación del usuario. Una vez que inició el robot, se conecta al servidor, y como primer punto es que el robot se dirija al marcador más cercano o al marcador que tenga en línea de vista. Aquí se realiza el análisis de las imágenes, y una vez que llega al marcador, determina el identificador. Si por alguna razón aquí, en este punto, estamos haciendo indicando que el usuario 1 se encuentra en el comedor. El comedor es este marcador, ese fue nombrado como comedor. Entonces el robot se desplaza de esta ubicación a esta, generando el mapa, y una vez que llega a este punto, reproduce el mensaje. Aquí está reproduciendo un mensaje. Hace la síntesis de voz, digamos, del mensaje que le envía el servidor, y aquí se le indica que el usuario cambió de ubicación. Entonces el robot detecta que se cambió, actualiza la ruta y llega a esta nueva ubicación.
realiza la identificación de la figura y empieza con la reproducción de mensajes. Este proceso lo realiza el servidor, le envía el mensaje que debe de entregar y con ello el robot estaría realizando la entrega, desplazándose, pues en este caso hicimos este pequeño entorno, ¿no?, para pruebas. Para validar que este procedimiento funciona de la manera correcta, pues primero identificamos cómo el área dentro de la imagen del marcador, el área del marcador dentro de la imagen realizaba un crecimiento. Con esto nos permite identificar que el robot realmente se acerca al marcador y permite también identificar situaciones que mencionaré más adelante. Aquí en este caso, en este punto, es que el robot perdió de vista una imagen. Sin embargo, podemos ver que a pesar de que se perdió una vez, retoma el camino. Aquí en esta otra gráfica, lo que presento es la posición del centro del marcador en una imagen, y esta es una prueba realizada. Aquí sería el número de imágenes capturadas por el robot. Como podemos ver, el robot detecta una imagen cercana a los 200 píxeles, es decir, se encuentra, este es el eje X, entonces se encuentra de este lado, es decir, a la izquierda de la figura. Cuando el marcador se encuentra en estos puntos más altos, se encuentra a la derecha. Si se mantiene alrededor de los 300, el marcador se encuentra centrado. Entonces el algoritmo nos permite identificar que el marcador se encuentra demasiado hacia la izquierda y realizar los ajustes en el movimiento a fin de centrarlo. Aquí podemos observar que el robot tiene una tendencia de caminar más hacia la izquierda, por lo que es necesario corregir con el análisis de imágenes la trayectoria. Una vez que se realizaron pruebas donde el robot no se perdía, se intentó determinar la distancia máxima a la cual se puede analizar un marcador. Para ello se realizaron pruebas poniéndolo a diferentes distancias. En esta se puede observar que si se pone a una distancia muy lejos, hay demasiadas veces que el robot se pierde. Entonces, pues en estos casos el robot no encontraba o ubicaba que pequeños puntos, pero le permitió llegar, por lo que se obtiene que a partir de estas distancias es lo conveniente colocar entre un marcador y otro. Estos son 6 metros para marcadores de 15 centímetros, entonces si incrementamos el tamaño del marcador puede extenderse la distancia. En esto se puede observar que también hay situaciones donde el robot se pierde, pero el algoritmo de búsqueda reacciona correctamente para volver a ubicar al robot. También pues se realizó todo el análisis de sincronizar los mensajes, pero pues pues eso se muestra en el documento. Las conclusiones a las que podemos llegar es que es posible la construcción de sistemas, sin embargo es necesario identificar las restricciones propuestas por el problema. Por ejemplo, en el caso de nuestro caso, mejor dicho, el robot tenía como limitación que era de bajo costo. Al hacerlo de bajo costo, el poder de procesamiento que se le puede poner pues se limita bastante. Entonces es necesario buscar mecanismos, por ejemplo, comunicación con otros componentes, para crear una arquitectura bajo la cual los diferentes componentes inteligentes puedan coordinar acciones. Requiere un poco de más trabajo en la parte de sincronización, sin embargo es posible adaptar el robot a tareas bastante complejas al utilizar un enfoque de cómputo en la nube. Entonces, como trabajo futuro propuesto es, primero, corregir la desviación de movimiento del robot, lo que mencionaba. Esto sería analizar la construcción misma del robot e identificar si es posible algún elemento que permita tener movimientos más precisos. También un ajuste adaptativo del giro. Como mencioné, se realizó un análisis del crecimiento del área y la posición del robot. Entonces, identificamos que al estar muy cerca del marcador, el robot, al realizar giros muy bruscos, solía perderse más. Entonces, es necesario ajustar este giro a la cercanía con el marcador.
El otro es un filtro de color configurable. Al utilizar un modelo HSV, el color se puede seleccionar a través de una interfaz, pues ya no se ve afectado por el brillo y la luminosidad del color. Entonces se puede crear una interfaz que permita configurar ese color, ¿no? Porque puede haber entornos en los que suele ser muy común el magenta. El ajuste de tareas se realiza en base a la tabla de dosificación y las configuraciones del usuario. Sin embargo, sería conveniente tener un mecanismo inteligente que identificara digamos, una capa que permitiera observar al usuario a partir de qué hora se encuentra activo, se encuentra en espera, y en base a ese tiempo realizar las configuraciones y que no se necesiten agregar a través de un archivo de configuración. También mencioné que la localización de los usuarios fue realizada a través de una interfaz, entonces hay que construir el mecanismo móvil que permita detectar la posición del usuario en el entorno. Y por último, realizar una evaluación en entornos reales. Esto pues se realizó en ambientes controlados, en los cuales se creaban mapas en zonas delimitadas. Sin embargo, no se ha observado el trabajo de este robot en un ambiente real con adultos mayores. Y con eso concluiría yo la presentación. Gracias, Adrián. Como dijimos al principio de la presentación, una sesión de preguntas. Entonces empezamos con los invitados. Doctora. Ok, gracias. Bien. Bueno, yo quisiera preguntarte, sobre todo en torno al funcionamiento del robot y cómo es que interactúa con el usuario. A través. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo se sabe? Bueno, no lo encontré y tampoco lo mencionaste, no lo escuché, pero ¿cómo sabe dónde está el usuario? O sea, ¿cómo el servidor o el robot, a través del servidor, sabe dónde está el usuario? Bueno. A través de la interfaz se está simulando una ubicación. De la interfaz que mencioné, posición de los usuarios o de ubicación. A través de esta interfaz se simula que el usuario 1 se encuentra en un área determinada de un marcador. Entonces la forma en que interactúa el sistema es: el robot se dirige a ese marcador simulado, ahorita eso es parte del trabajo futuro, construir un sistema de localización de usuarios, y el robot se comunica con el usuario a través de mensajes de voz. Entonces el servidor le envía la información al robot y el robot sintetiza esa información recibida y lo reproduce a través de un mensaje de voz. Entonces la posición o cómo conoce el sistema dónde se ubica el usuario es a través de esta interfaz, en la cual se simula que un usuario se encuentra en determinada zona. Esa es parte del trabajo futuro, construir un sistema que permita determinar en qué área o a qué área se encuentra cercano. Bueno, importante aclarar, esta parte ya no se desarrolló por falta de tiempo. Se consideraron varias opciones, no las hicimos por falta de tiempo, como reitero, pero se consideran cosas como RFID, Bluetooth, que sea un dispositivo que lleva el usuario. No sé si pensamos en una pulsera, pensamos en un llavero, etcétera, etcétera. Y la idea es que cuando cambie de sala, y por si que es trabajo futuro todavía, el mecanismo lee, el mecanismo de lectura lee el brazalete o el que lleve y se comunica al servidor diciendo que acaba de cambiar de posición. Pero como reitero, no lo acabamos. ¿Sí? Entonces, es todavía muy extenso este módulo de ubicación del usuario. Y que es un módulo importante, ¿no? Tratándose de robot de servicio y trabajando con adultos mayores, pues el adulto mayor puede estar en algún lugar y no necesariamente tener una voz potente como para llamar al robot o que lo localice un servidor en otro lugar de la casa, ¿no? En un segundo piso. Bueno, eso me llama mucho la atención. También, en ese sentido, ¿cómo puedo yo asegurarme que el sistema no va a tener fallas si estoy trabajando con adultos mayores o simplemente, bueno, robot de servicio con niños o con cualquier clase de adultos, personas,
que va a tener fallas o cómo recuperarías esas fallas, cómo se reseteará el sistema. Bueno, ahorita el robot, pues una de las principales fallas era que se perdiera, ¿no? Entonces se planteó buscar dentro del algoritmo de navegación que el robot pudiera hacer continuamente un análisis en caso de que no sepa ni dónde está y realizar las actividades para escanear el entorno y identificar marcadores que le permitan posicionarse. Mecanismos de recuperación, pues se tendría que analizar opciones de cómo hacer que el robot, en caso de que se apagara, pues se volviera a prender, pero el tiempo para analizar esto, pues no planteamos todavía todos esos mecanismos de recuperación de errores, sobre todo para volver a iniciar el proceso, ¿no? En caso de que falle, pues que se apague y se pueda volver a prender, pues esa cuestión no está contemplada en este desarrollo. Por eso es que todavía no lo podemos probar en ambientes reales, porque bueno, la construcción de un sistema de cómputo químico es demasiado extensa y hay que considerar diferentes factores, ¿no? Desde primero el funcionamiento, después valores hasta éticos y morales al utilizar una cámara, pues tenemos que considerar que está grabando imágenes y que esas imágenes no se deben, en este caso no se almacenan por seguridad del usuario, ¿no? Pueden servir para otra cosa además de posicionar a la persona. Entonces son factores muy amplios que se presentan en la literatura, pero para el tiempo de construcción es necesario hacer limitaciones. Por eso es que no se plantea todavía realizar una prueba con adultos mayores, o sea, real. Sí. Bueno, sí habría que considerar errores en un robot, que se empiece a bajar la pila, detectar una baja de pila, recargarse automáticamente, no sé si la otra no pueda, o el robot de servicio esté adaptado para localizar su fuente de alimentación. Pero sí, creo que son varias consideraciones que se tienen que hacer. Bueno, sí, otra cosa que me había llamado la atención era utilizar al mismo tiempo la Raspberry y el Arduino. Tú ya lo aclaraste. Y bueno, aún así yo creo que sí, la forma en que las aparece yo creo que es la manera adecuada, porque así el Arduino se dedica a controlar las acciones a los motores y pues el procesamiento total se va a la Raspberry bueno, también mencionas que utilizas un controlador de motores, pero ahí es la etapa de potencia hacia los motores. ¿Por qué no utilizas un controlador tal cual, ¿no? Un algoritmo que te esté regulando el giro del motor que va hacia las... Es algo no mencionado, pero se hicieron diferentes pruebas para realizar los movimientos del robot. Uno de ellos fue poner un análisis dentro de la Raspberry que contara el número de pasos que daba una llanta y girar y tratar de coordinar para corregir precisamente la desviación. Pero una vez que se implementó, se observó que en este caso el análisis de la imagen permitía hacer la configuración y nada más volvía más complicado o de mayor número de tareas el realizar ese control físico de las llantas. Si el control se puede dejar al ajuste por medio de las imágenes, de por sí se tiene que realizar el ajuste. Entonces se analizó todo eso, se construyó una tarjeta para medir el número de pasos que daban los motores, sincronizar los pasos, ver cuándo se resbalaba, pero ese ajuste al final resultó sobrando cuando se implementó el análisis a través de imágenes. Pues el robot tenía los mismos resultados y solo realizaba mayor procesamiento en la Raspberry y consumía mayor pila, entonces, el Arduino consumía mayor pila, entonces se optó por nada más dejarlo así, pero sí se analizó esa parte. Y otra pregunta que bueno, yo me encontré documentada es ¿cómo es la conexión entre
el robot y el servidor? La tarjeta Raspberry maneja comunicación inalámbrica, por lo tanto podemos se crearon WebSockets a través de los cuales se envía información, los mensajes en texto y binarios para las imágenes, en texto para los mensajes de sincronía. Entonces se conecta a una red Wi-Fi el robot y a través de WebSockets hace el envío de la información al servidor. Entonces así se realiza la comunicación. Bueno, y también quisiera saber tu opinión que tú ahorita construiste un robot exprofeso para manejar el sistema que desarrollas. ¿Para qué se llama así? ¿El sistema? ¿Tu robot o el sistema? El sistema de gestión de todo actividades. Junto, todo junto. Okay. Sistema de gestión de actividades. Bien, incluye al robot. Sí, incluye al robot. Bien, y que fuera trasladado a otro tipo de robot, no sé, a otra plataforma, a una plataforma comercial, no necesariamente que tenga su Raspberry, sino que, bueno, para algunas adecuaciones se pudiera pasar a un robot, no sé, tipo humanoide, a un robot, alguna otra configuración. ¿Está contemplado El código se desarrolló en C. Entonces, toda la parte de comunicación con el hardware, que es el movimiento de Raspberry y eso, se definió a través de mensajes también. Entonces, la Raspberry indica girar a la izquierda, girar a la derecha. Esos movimientos son independientes del equipo, digamos. Entonces, el equipo, el robot físico, a través de la Raspberry, recibe ese mensaje de girar y lo realiza. Entonces, si el robot comercial se puede adaptar o puede ser capaz de recibir esos mensajes de izquierda o derecha, pues es posible programar ese código, el robot pues pudiera funcionar, ya que el análisis o las órdenes pasadas al robot no se especifican en magnitudes de utiliza el puerto A para conectar e iniciar el robot, sino se le indica girar a la derecha y eso se deja a la etapa de control del hardware. Entonces está separado en el código para, en caso de mejorar el robot, manejar otros mayor, tal vez capacidades, leer sensores, en fin. Entonces se programó con ese enfoque, de pensar que sea independiente la parte de control, la parte de desarrollar las tareas, incluso la parte de gestión del robot. Si podemos quitar todo este robot y una interfaz que sincronice los mensajes, se puede hacer. El robot está hecho para, bueno, en este caso el servidor está hecho para variar qué tipo de imágenes. Entonces el robot puede enviar una imagen, no sé de dónde, y ya el servidor la procesa. Entonces se puede trabajar así. Se hizo la separación al programa, por eso se utilizó WebSockets, porque no importa la plataforma en la que se desarrollara, si se tiene un Java y se puede conectar una imagen y enviar al servidor, el servidor puede seguir funcionando. Y por eso se inician varios procesos, porque todo se conecta. En este caso, en el video mostré, incluso si el otro robot no tuviera una cámara, ¿no? O sea, si tú, bueno, sí, recibe una señal de radio y al rato a se una conecta, pero si pudiera recibir, no sé, alguna señal emitida por algún otro tipo de sensor, o sea, un infrarrojo o algún sensor de ruido, de temperatura, al final de cuentas es un conjunto de datos, ¿no? Entonces, pues en teoría sí, solo tendría que construirse la interfaz entre un componente y otro. Porque por eso tengo que iniciar tantas pestañas. Una para el robot, otra para el gestor que hace la parte de indicar cuándo se entrega el mensaje. Ese es el componente que se pudiera reemplazar por otro inteligente que tome en cuenta características de usuarios. O sea, se reemplaza y se conecta a través de los mensajes y ya todos los demás componentes siguen funcionando igual. El servidor incluso puede ser mejorado, se reemplaza y se cambia, se actualiza y esto no se toca el robot, no se toca, de hecho así se programó, al ser un sistema que abarcaba tantas cosas, no lo conecté todo para trabajar. Primero se construyó el robot y usábamos un servidor de pruebas. Una vez que se tuvo verificado que el robot se manejaba,
se empezó a trabajar sobre el servidor y se reemplazó este módulo. Y después las actividades, se programó toda la parte de control de actividades, pero ya no se toca esto, y así, igual para los usuarios, por eso puede ser fácil reemplazar los componentes. Y por último, yo quisiera saber cuál es tu opinión acerca de la vida cotidiana, de la inserción de los robots, de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, y qué tan lejanos estamos de utilizar una plataforma así como la tuya. Bueno, tú ahorita ya nos cuenta el profesor, lo mismo lo que se hace. No hubo tiempo de terminar el desarrollo, pero tienes más ideas. Pero, ¿tú qué opinas? O sea, esas ideas seguro ya están también en otra parte del mundo. Y si es que tú conoces algún robot de estos ya funcionando, Sí, pues bueno, así en general, ¿cuál es tu opinión? pues el desarrollo se tiene, la tecnología ya nos permite crear soluciones de este tipo. Sin embargo, yo creo que hace falta trabajo nada más en el área. Identificar, atacar diferentes problemas y tratar de utilizarlo ya generado en esta área. Por ejemplo, no sé, existen desarrollos o usualmente todos trabajan, construyo mi plataforma, genero mis algoritmos y los pruebo. Y ya, ahí se queda. Sí, falta seguimiento a todos esos desarrollos porque pues, existen soluciones, vamos, mejores para ubicar un robot. Pero por tiempo, por adecuación, por cosas no se implementan. O, por ejemplo, en este caso, la forma en que realizo las imágenes puede ser relevante para otra tarea, pero muchas veces no se tiene ese seguimiento del desarrollo, ¿no? Pero de que es posible ya empezar a producir soluciones como estas, pues sí se... Y no solo para monitoreo de adultos mayores, vamos, hasta los robots aspiradoras necesitan de algoritmos de ubicación, posicionamiento, lo hacen a través de imágenes, lo hacen a través de sensores de láser para determinar objetos, todos esos ya se está utilizando, vamos, es algo que se necesita empezar a trabajar bastante, pues ya se requiere. Y pues sí, hace falta mucho trabajo en esto. Ok, pues gracias. Gracias, doctora Elsa. Amílcar. Bueno, es que somos dos. Somos dos en uno. Primero, al inicio mencionaste un análisis, ¿no? de la CONAPO y cosas por el estilo, ¿no? Mencionaste que hay factores, ¿no? que han generado que los adultos mayores haya una mayor cantidad de adultos mayores. Sí, no los que dijiste, ¿no? Sí es verdad que ya hay una mayor elongación, bueno, en la parte de tiempo de vida, pero el factor migratorio realmente es el principal problema, porque los jóvenes son los que se van, los que se quedan en la ciudad. Si te das cuenta, la cantidad de porcentajes, se miden porcentajes por habitantes, ¿no? Entonces, ciertas poblaciones empiezan a crecer en adultos mayores, no porque los adultos mayores realmente, bueno, sí están viviendo más, pero la población joven se está yendo a otro lado. Y muchos de los que se van a otro lado se quedan trabajando en otro lado y ya cuando tienen cierta edad regresan a su vida de origen. Entonces eso ha generado la tasa de crecimiento de adultos mayores se incrementa, ¿no? Entonces, bueno, porque la parte de los servicios de salud realmente eso es un problema. O sea, la parte de servicios de salud realmente no ha mejorado. Bueno, se mantiene, o digamos sí, no, porque el crecimiento de población de adultos mayores, digamos, y especialistas, geriatras, digamos, en este caso, algunos tipos de especialistas, no crecen en la misma proporción que crecen los adultos mayores. Entonces, nada más es un dato para justificar la parte del trabajo, ¿no? Pero sí, la cuestión de la calidad de servicios de salud realmente no va tan bien, ¿no? O sea, hay varios casos bien documentados, ¿no? Pero nada más es un pequeño comentario. El otro punto que lo que me llamó la atención fue la manera en que hiciste el diseño de tu robot, porque te apoyaste mucho en una cámara, ¿no? O sea, la cámara es la parte central de tu robot, ¿no? Para muchas cosas.
pero si quieres algo de bajo consumo o cosas por el estilo y demás, ¿por qué no pensaste mejor en sensores, como dice la doctora? O sea, en un compás, en un sensor de aproximación, etcétera, etcétera, porque la cámara, al final de cuentas, digo, y aparte utilizaste un algoritmo de colores, ¿no? Cuando tú procesas imágenes con colores, el consumo de batería, el consumo energético es mayor. Si tú hubieras hecho esto a blanco y negro, por ejemplo, y hubieras puesto imágenes con cuadritos, blancos y negros y demás, y hubieras hecho el análisis de eso, a lo mejor el algoritmo te funciona igual y con menos energía. Y a lo mejor más efectivo. Entonces, mi pregunta es: ¿por qué te fuiste hacia una cámara? ¿Por qué no consideras una cámara de aparte, análisis en color? Y la otra es: ¿por qué no consideraste otros sensores que se comunicaran tal vez con la misma cámara, pero haciendo el análisis en blanco y negro? Revisé pues utilizar radiofrecuencia primero para posicionar el robot, el análisis de la señal de Wi-Fi, que hay bastante trabajo hecho. Sin embargo, en algunas pruebas realizadas con los componentes que ya teníamos, el error, parte de localizar en un punto, pues me generaba demasiados errores por el tipo de robot que construía. Luego, para realizar el posicionamiento del robot a través de sensores como RFID, que también fue otra opción considerada, el costo de implementar el trabajo en el entorno, o sea, el colocar los sensores RFID, incrementaba bastante, porque para una área chica, pues se pone un sensor y ya. Pero el utilizar un conjunto de componentes que, por ejemplo, para delimitar un área, ¿no?, y coloco un conjunto de sensores RFID, pues aumenta el costo para el robot. En este caso, para implementar el robot en el entorno. Mientras más complejo es la localización, es mayor el costo. Entonces, los sensores no son tan caros, ¿no? Te consumen menos energía. Pero todos los tags RFID aumentaban ya mucho el costo. Utilicé la Raspberry Pi, me cuesta como 300 pesos, y luego ya su módulo de cámara. Pero contar con los suficientes sensores RFID para construir un entorno en el cual pudiéramos navegar el robot, eso era lo costoso. Pero, o sea, está bien. Pero aquí el punto va, ¿cuánta energía te va a consumir? Porque a lo mejor en el costo de construcción, sí, se me elevaba, ¿no? Pero a lo mejor a la hora de estarlo, vamos a suponer que se está en producción, creo yo que esto es solución que gastaría más batería, ¿no?, que alguna otra, ¿no? Pues en realidad ahorita lo que más consume batería en mi robot es el moverlo. ¿Es el moverlo? El moverlo. Sí, en la Raspberry con la pila me dura fácil 6, 8 horas sin apagarla, analizando imágenes. Y la que más se descarga es la batería, como utilicé baterías independientes, para moverlo requería un mayor consumo de energía. Entonces tal vez para optimizar el nivel de energía en el robot, primero habría que trabajar en el desplazamiento y entonces ya podemos hacer optimizaciones en cuanto a... por Wi-Fi, ¿no?, que es la que menos, a nivel de antena es lo que menos que consume. Sí, para comunicarlo con el servidor. Si hubiera un GPS o cosas. No, y otro problema con el GPS es que es un sistema de posicionamiento en exterior. La calidad, la precisión a nivel indoor, posicionamiento en interiores es menor. Y por ejemplo, están esos trabajos que hacen triangulaciones a través de los access points, ¿no? No se considera eso. Sí, pero se requieren al menos 3. Y luego en entornos para poner uno en el salón y otro en la sala. Entonces son al fin muchos access points y el costo se sigue aumentando. Todo eso esos detalles sí se controlaron. Sí. Y también los sensores que tienen los dispositivos de IoT. De hecho se compraron RFIDs, entonces tags, y se planteaba poner un tag al entrar a la puerta para identificar que llegué a la sala, pero en costo, vuelvo a lo de económico, fue más fácil poner el algoritmo de detección de imágenes, y al final la cámara con la Raspberry está durando más tiempo que lo que dura moviéndose el robot. Tengo que recargar antes los motores que el procesamiento.
La otra, algo que tampoco veo considerado en tu trabajo, ni siquiera en el trabajo futuros, es precisamente librar obstáculos, ¿no? Que es una de las tareas comunes de los robots, ¿no? ¿Qué pasa? Pues en este caso los obstáculos móviles, digamos, que se pueden librar en el algoritmo está hecho para, si no tengo un camino, pues busco a ver en el entorno donde hay otro punto de referencia para guiarme hacia él. Entonces en eso sí tengo que revisar, pues parte del éxito del robot requiere en cómo se construye el mapa. Si tengo varios puntos de referencia en los cuales ubicarme, el librar un obstáculo se facilita, porque si no tengo visión, el algoritmo hace un análisis del entorno, detecta otro punto y se sigue a ese, y el mapa ya actualiza la ruta de forma automática. Por eso es que dejé, digamos, el diseñar el mapa para, mientras mayor marcador tenga. Se cae una escoba, ¿no? Sí. Se cae la escoba, ya no puede pasar, ¿no? Si no ve, pero pues, por ejemplo, en sistemas de posicionamiento en base a una cámara, llenan el entorno de tags. Y entonces dicen, estoy a este y en este, entonces hago el punto. Pero esa tampoco era la idea, llenar el entorno de tags. Pero si yo aumento el número de marcadores, si en determinado momento no veo uno, analizo y busco. No, a lo mejor sí lo estás viendo, pero no puedes pasar. Bueno, eso sería ya otra limitante del sistema del robot, ¿no? Que pueda desplazar. De hecho, se planteó un sensor de obstáculos. De hecho, también eso se le puede agregar, pero pues, ahorita para la construcción de lograr que navegara, no se lo pusimos, pero ya está contemplado. Muchas gracias. Gracias, Amílcar. Doctora, señora. Gracias. Muchas felicidades por su trabajo. Usted es uno de nuestros orgullos de este departamento. Puede posicionarse en la primera diapositiva, en la de la presentación, ahí donde dice el título de su tema de tesis. Bueno, nada más para información de los presentes, como su robot fue, el mismo título dice, de bajo costo, más o menos cuánto se gastó solamente en la construcción del robot. Pues en el puro robot, el chasis es muy barato, como 200 pesos, los motores son para carros de juguete, fueron como unos 2,000 pesos ya. Lo más caro es la cámara de la Raspberry. Pero entonces en total, Como 2,000, 2,500, más o menos. Ya con alambres y todo. Ya con afinación y balance. ok. Y bueno, ahora, yo nada más tengo, esa aclaración y una pregunta. ¿Su robot a cuántos usuarios podría servir simultáneamente? ¿Está pensado para trabajar en mancuerna un robot con un adulto mayor? Eso quizás será ideal. ¿O puede servir a varios adultos mayores que vivan en la casa? Ahorita está hecho para trabajar con varios adultos mayores. Como usualmente no va a estar cada 5 minutos entregando un mensaje, entonces está hecho para que, necesito ir a entregarle un recordatorio a Juan, y ya me quedé. Y ahora irle a entregar un recordatorio a Pedro, a la esposa, y así. Entonces, en realidad el robot está pensado, o el sistema ya está construido para agregar varios usuarios, y por eso se genera
sistema de consulta de mensajes, se van encolando, se va revisando hacia qué usuario va. Si en el camino yo me encuentro a 3 usuarios y necesito entregarles mensajes que están almacenados en la cola, el robot procesa todos esos mensajes y los entrega en camino, digamos. Ya que voy de pasada, pues tengo mensajes para ti, te los entrego. Y así está pensado el robot. Si su robot lo instaláramos en una casa de ancianos, ¿cuántos podría trabajar? Más bien un robot para servir, ¿cuántos ancianos cree que funcionaría? Porque bueno, ahí se necesita hacer pruebas, pero así a la intuición, Pues, ¿para cuántos ancianos serviría un robot? Depende qué tan rápido hagamos mover al robot. Pues es analizar el tiempo que tarda en entregar un mensaje y pues así es el número, porque el sistema... Y la dimensión de la casa de ancianos. Sí, es el tiempo que tardan entre mensajes y mensajes. Porque el sistema, pues al estar gestionado dentro de una computadora, pues aguanta, o sea, por gestión aguanta bastantes usuarios, pero por tiempo de entrega de mensajes sería lo interesante analizar. ¿Cuánto me tardo en entregar un mensaje? Y así puedo establecer un límite para el número de usuarios que puede ocuparse con un robot. Ok. Por mi parte es todo. Felicidades por su trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctora Sonia. Bueno, a ver si llegamos aquí. Ya se nos hacía lejos, pero ya estamos aquí. Felicidades, Adrián. Una pregunta y algunas precisiones. La pregunta que te hizo al final la doctora Elsa Ruiz me parece muy importante. No lo pensé. Y también otra que te hizo la doctora Milka. La doctora te dijo, y para llevarlo a otra plataforma, a otro robot, tal vez a un robot bípedo. Creo que la pregunta era más o menos, ¿qué tan fácil o difícil es pasar tu código a otra plataforma? Más bien la pregunta era esa. Y bueno, ¿cuál sería la respuesta? Si la plataforma compila en C, pues no sería difícil, porque sería nada más construir un módulo que adapte los mensajes de una a otra. Por ejemplo, la comunicación con la Raspberry y el componente físico, luego a través de una comunicación serial. Eso es una cadena establecida que yo defino. Ok, el programa dice necesitas ir a la izquierda, entonces envía la cadena izquierda y el robot detecta, es izquierda, entonces tengo que prender la llanta 1 y 4 y hago eso. Entonces yo lo leo por puerto serial. Esa comunicación la puedo establecer entre un programa en C y cualquier cosita. ¿Tienes la arquitectura en capas de tu sistema? Exacto, por ahí. Ahorita no. ¿Es un diseño modular? Sí. ¿Es un diseño modular? Sí, es que iba a ser muy complejo desarrollar tantas capas. Por ejemplo, las interfaces se programan en PHP. Todo ese análisis se almacena en una base de datos. Para gestionar las actividades lo realizo en C con software, con herramientas de Qt. WebSocket es Qt. Para el análisis de imágenes es solo C, con algunas bibliotecas de análisis, pero son desarrolladas aquí en el departamento.